¿Qué es un reemplazo de cadera? Esa es una pregunta cada vez más frecuente. Y es frecuente porque hay muchos reemplazos de cadera. Unos se hacen por algunas fracturas, como vimos en el video de fracturas, y hay otros, la inmensa mayoría, que se harán por procesos degenerativos. Este video no busca dar las indicaciones y las situaciones en las que se habla de la opción de un reemplazo de cadera, sino explica y da herramientas para que el estudiante pueda hablar con su paciente, para que entienda qué significa en términos prácticos para el paciente un reemplazo de cadera y le pueda ayudar en un montón de preguntas que pueden surgir. Para explicar cómo es el reemplazo de cadera, voy a utilizar un documento que uso rutinariamente en mi práctica clínica. Me sirve para explicarle al paciente sobre su cirugía y me sirve para enseñarle a los estudiantes que me acompañan durante mi práctica que cómo acompañar a los pacientes en su proceso. Entonces, normalmente, siempre, independientemente que esto está estandarizado para muchas personas, la idea es que siempre lo individualicen a cada persona. Siempre pongo el nombre del paciente, habitualmente pongo la edad, la edad es muy importante para poder contextualizar a las personas. Lo primero que hago es dibujarles. Los dibujos son útiles para transmitir información, tanto como para el que aprende como para el paciente. Entonces pongo el fémur proximal y el acetábulo. Normalmente aquí les explico, si por ejemplo fue una fractura, si tuvo una fractura o si por ejemplo es un proceso degenerativo artrósico, les explico que hay un cartílago articular que sufrió un deterioro y que esa es la causa de su reemplazo articular. Entonces, en términos generales, les explico que toca sustituir la articulación. Para eso sacamos esta cabeza, que si es una fractura está destinada a la necrosis y si es un proceso artrósico es que tiene un cartílago que ya no funciona. Hago una osteotomía en el cuello, ponemos un implante en el fémur que es de una aleación metálica. A ese implante le adaptamos una esfera. Habitualmente es metálica, aunque puede ser de cerámica. Cada caso va a necesitar un abordaje específico en términos del implante. En el acetábulo ponemos un elemento metálico que nosotros denominamos la copa acetabular, que también es metálica, y entre los dos va habitualmente un polietileno. Es un plástico que va a hacer las veces del cartílago y entre la cabeza y el componente plástico en este caso se va a dar el movimiento. Después les explico que normalmente son cirugías que tienen un índice de 90%. En esto toca ser muy responsables. Los índices de éxito son muy altos en personas sanas, bien escogidas, y son personas con una alta carga de enfermedad. Por lo que sea, es claro que es poco probable que estén índices de éxito tan altos. Por eso es tan importante individualizar cada caso. La siguiente pregunta que les hago es información que les doy es cuánto tiempo van a estar hospitalizados. Normalmente van a estar 1 o 2 noches en el hospital. Hay centros donde se manejan los reemplazos articulares de manera ambulatoria, necesitan cierto personal y cierta infraestructura, pero también es una práctica cada vez más frecuente. La siguiente pregunta que uno busca contestarle a los pacientes es cuándo van a caminar. Son técnicas e implantes diseñadas para una deambulación temprana. Inicialmente son 3 semanas con un caminador. La idea es buscar la forma de tener la marcha más segura y un caminador les da un polígono de sustentación amplio para disminuir el riesgo de caídas. Después de esas 3 semanas va a tener otras 3 semanas de un bastón o una muleta, lo que sientan más cómodos utilizando. Para eso les tienen que preguntar desde antes a sus pacientes cómo se manejan más cómodamente. Más o menos a la sexta semana los dejo caminar sin soporte externo, o sea, caminan solos. Solos es sin el soporte. Normalmente cuando hacen estas transiciones uno les recomienda estar bien acompañados de alguien que en caso de que tengan algún traspié no los deje caer. Y más o menos al tercer mes este proceso estará adelantado más o menos en un 90%. Esto no es una receta de cocina. Este proceso va a ser distinto en función de la edad de la persona, de la condición de base y siempre tienen que individualizar al paciente. Todos somos distintos. Hay personas que harán esto muy rápido, hay personas que les tomará un poco más de tiempo. Lo siguiente que busco explicar son los riesgos, que esto le genera mucha preocupación a las personas y con justa razón. En las prótesis de cadera lo que más me va a preocupar es la infección. Esto es
especialmente importante en las situaciones que hay más riesgo de infección, por ejemplo en enfermedades autoinmunes que estén manejadas con algún medicamento biológico. Para esto es muy importante, por ejemplo en diabetes no controladas, controlar ante la diabetes. Una diabetes no controlada aumenta el riesgo de infección, una obesidad por encima de índice de masa corporal de 35 aumenta el riesgo de infección, o sea, todo lo que podamos controlar del paciente antes con la intención de darle la mejor oportunidad posible de estar en un índice de éxito alto, toca hacerlo y la infección es una de las situaciones en particular donde eso cobra vital importancia. 2. Luxación. Es una de las complicaciones que como cirujanos más tememos, que consiste en que se sale esta cabeza de su lugar. A diferencia de la cadera nativa, que es una estructura muy estable, las caderas protásicas no son tan estables. Y hay personas con más riesgo de luxación, para eso hay unos implantes que tienen unas características que les permiten ser un poco más estables. Entonces las personas que tengan, por ejemplo, alguna alteración neurológica o que tengan caídas frecuentes, dentro de muchas otras situaciones, uno puede utilizar unos implantes con la intención de disminuir este riesgo. Fracturas, ya sean o acetabulares o femorales, muchas veces necesitan nuevas cirugías para poder corregir las fracturas. Lesión de vasos, nervios o estructuras vecinas que se pueden dañar, es importante explicarle eso a los pacientes. Uno que es muy importante dejarlo claro desde el comienzo, sobre todo cuando uno tiene esta conversación, tiene que hablar de las expectativas de las personas. Puede quedar una pierna más larga que la otra. Hay varias razones por las cuales puede suceder, muchas veces es deliberado en cirugía, uno deja las caderas quizás un poco más largas con la intención de que los tejidos blandos periarticulares sean un poco más tensos y así dar un poco más de estabilidad, pero claramente el objetivo es que queden iguales, pero puede suceder. Y una cosa donde toca hacer especial énfasis, sobre todo buscando la adherencia de los pacientes a sus recomendaciones, son los trombos. Después de estas cirugías es un momento donde hay harto riesgo de generar trombos en las piernas que se vayan y hagan tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y genere complicaciones graves. Esto es importante explicárselo a los pacientes para que sean más adherentes en la profilaxis química que usted les formule y en la deambulación temprana, que son las estrategias más poderosas a la hora de controlar los eventos tromboembólicos. Y una última pregunta que quizás es un poco difícil de contestar es, doctor, ¿cuánto me va a durar el implante? Entonces es muy difícil dar fechas específicas. Piense que estos son repuestos que van a tener un desgaste. Entre más se utilice un repuesto, más se va a gastar. Entonces, por ejemplo, es muy distinta la longevidad de un implante en una persona a los 50 o 60 años, que son personas muy, muy activas, que hacen una vida donde tienen una demanda mecánica muy alta, o una persona de 80 o 90 años que quizás tienen una actividad física un poco mejor, usted un poco menor. Usted puede manejar rangos a la hora de explicarle a los pacientes que quizás de 10 a 25 años, si usted usa mucho la cadera es muy probable que se acerque hacia los 10 años, si la usa un poco menos, según el grupo de edad, es más posible que se acerque a un rango de mayor duración. Siempre utilizando rangos y siendo muy responsable a la hora de responder estas preguntas con números cerrados. Para cerrar, quiero hacer énfasis en que toca individualizar cada persona, pero el reemplazo de cadera es un proceso muy frecuente, estandarizado, con resultados muy predecibles y que lo vamos a ver cada vez con más frecuencia. Feliz día.